Sofía se aferró al borde de la encimera de la cocina, con la mirada fija en los papeles del divorcio. Después de 15 años de matrimonio, Marcos por fin había cumplido su amenaza de marcharse. Sabía que iba a ocurrir, sus discusiones se habían vuelto más frecuentes, sus silencios más largos, su conexión más frágil con cada mes que pasaba. Aún así, verlo allí, negro sobre blanco, le revolvió el estómago. «Mamá, ¿va todo bien?» Lía, de 12 años, estaba en el umbral de la puerta, con la mochila colgada de un hombro y la preocupación grabada en el rostro. Sofía dobló rápidamente los papeles y los guardó en un cajón. «¿Todo bien, cariño? Solo unas facturas. ¿Qué tal el cole?» La mentira le salió con facilidad, pero Sofía sabía que pronto tendría que decírselo a Lía y a su hermano Javier, de 15 años. Marcos se había mudado hacía 3 semanas, diciendo que necesitaba espacio para pensar. Ahora estaba claro que no iba a volver. Aquella noche, después de que los niños se acostaran, Sofía se sentó sola en la mesa de la cocina con una taza de té que se había quedado fría hacía tiempo. Repasó los contactos de su móvil, preguntándose a quién podría llamar. Sus padres vivían a varias provincias de distancia. Su hermana estaba lidiando con un recién nacido. Sus amigos más cercanos habían ido desapareciendo a lo largo de los años, algo que ahora reconocía como una señal de advertencia de lo aislada que se había vuelto en su matrimonio. Sofía había dejado su trabajo como fisioterapeuta cuando nació Javier, con la idea de volver al cabo de unos años. Pero la carrera de Marcos había despegado, y habían acordado que ella se quedaría en casa con los niños. Ahora, a los 42 años, tenía un vacío de 15 años en su currículum y ningún camino claro por delante. A la mañana siguiente, después de mandar a los niños al colegio, Sofía se obligó a ducharse y vestirse en lugar de volver a meterse en la cama. Se sentó ante el ordenador y abrió su archivo de currículum, mirando la información desactualizada. ¿Por dónde iba a empezar? La hipoteca de su chalet en las afueras era considerable. Marcos había prometido ayuda económica, pero sabía que no sería suficiente. Necesitaba valerse por sí misma. Su móvil vibró. Un mensaje de Marcos: «Voy a las 6 para hablar con los niños. Para que lo sepas». Sin discutirlo, sin preguntar si era un buen momento. Simplemente informándole de su decisión. Sofía sintió un destello de ira, seguido inmediatamente por el miedo. ¿Cómo reaccionarían Javier y Lía? Sabían que las cosas habían estado tensas, ninguno sospechaba que su padre se iba para siempre. Las horas pasaron demasiado rápido. Sofía intentó preparar la cena, pero tenía un nudo en el estómago. A las 5:30, Javier entró por la puerta, con los auriculares puestos, apenas saludándola. Lía llegó 15 minutos después, charlando sobre un proyecto de ciencias. Sofía escuchaba, asintiendo automáticamente, con la mente acelerada pensando en la conversación que cambiaría sus vidas. A las 6 en punto, sonó el timbre. Sofía se secó las palmas sudorosas en los vaqueros antes de abrir la puerta. Allí estaba Marcos, con un aspecto a la vez familiar y extraño. Se había cortado el pelo y llevaba una camisa nueva que nunca le había visto. «Hola», dijo, con voz formal. «¿Están los dos?» Sofía asintió, apartándose para dejarle pasar. «En la cocina. Estaba preparando la cena. Yo ya he comido». Claro que había comido. La reunión familiar fue exactamente tan terrible como Sofía había temido. Javier se marchó a mitad de la conversación, dando un portazo al entrar en su habitación. Lía se quedó sentada en un silencio atónito, con las lágrimas corriéndole por la cara. Marcos hablaba con frases ensayadas que parecían sacadas de un libro de autoayuda: «A veces la gente se distancia, los dos os seguimos queriendo mucho, y esto no cambia lo que siento por vosotros». Después de que se fuera, prometiendo llamar al día siguiente para organizar las visitas del fin de semana, Sofía se sentó entre sus hijos en el sofá. Nadie habló durante un buen rato. Finalmente, Lía apoyó la cabeza en el hombro de Sofía. «¿Y ahora qué?», preguntó con un hilo de voz. Sofía deseó tener una respuesta que lo arreglara todo.
pero solo tenía la verdad. No lo sé exactamente. Pero lo resolveremos juntos. Esa noche, después de que ambos niños se retiraran a sus habitaciones, Sofía se encontró sola de nuevo. Abrió su portátil y tecleó, requisitos para recualificación fisioterapia, en la barra de búsqueda. Luego creó una nueva carpeta en su escritorio con la etiqueta, Nuevo Comienzo. Era algo pequeño, apenas un principio. Pero era algo. Mientras se metía en la cama, agotada pero incapaz de dormir, Sofía se dio cuenta de que mañana sería el primer día de su nueva vida, una vida que no había elegido pero que de alguna manera tendría que construir desde cero. La idea era aterradora. Pero mientras miraba al techo, otro sentimiento afloró bajo el miedo, una pequeña chispa de determinación que se negaba a extinguirse. 2 meses después, Sofía estaba sentada en su coche frente al centro de formación profesional, agarrando el volante. Llevaba allí 20 minutos, viendo pasar a los estudiantes. La mayoría eran mucho más jóvenes que ella, pero de vez en cuando veía a alguien de su edad o mayor, lo que le daba un pequeño impulso de ánimo. La reunión con una orientadora académica estaba programada para dentro de 10 minutos. Sofía se había pasado la semana anterior investigando lo que necesitaría para reactivar su licencia de fisioterapeuta. Los requisitos eran abrumadores, cursos de reciclaje, horas de prácticas clínicas supervisadas y un examen, pero no imposibles. Esta reunión era su primer paso concreto. Finalmente se obligó a salir del coche. Mientras cruzaba el aparcamiento, su móvil vibró. Un mensaje de Javier: papá ha cancelado otra vez. Dice que tiene que trabajar este finde. Sofía suspiró. Marcos solo había visto a los niños 2 veces en el último mes, rompiendo sus planes más a menudo que cumpliéndolos. Los mensajes de Javier se habían vuelto cada vez más secos, mientras que Lía todavía lloraba hasta quedarse dormida después de cada cancelación. La orientadora académica, una mujer llamada Diana con ojos amables y consejos prácticos, le explicó a Sofía sus opciones. Con tu experiencia, podrías empezar con un curso de actualización este verano. El colegio profesional exige 30 horas de formación continua y 1000 horas de prácticas clínicas supervisadas, pero podemos ayudarte a encontrar un lugar. Sofía salió de la reunión con un catálogo de cursos y un plan provisional. Tardaría aproximadamente 1 año en obtener la recualificación completa, trabajando a tiempo parcial y adaptándose a los horarios de los niños. No era ideal, pero era posible. Mientras conducía a casa, la mente de Sofía bullía con la logística. Podrían arreglárselas económicamente quizás 4 meses más con el acuerdo de separación y sus ahorros. Después de eso, necesitaría algún ingreso, incluso antes de recuperar su licencia. Quizás podría encontrar trabajo de auxiliar en una clínica, o algo completamente diferente para pagar las facturas hasta que estuviera cualificada de nuevo. Cuando entró en el garaje, vio a su vecino Tomás trabajando en su jardín. Él la saludó con la mano, y ella le devolvió el saludo automáticamente. Tomás y su esposa Carmen habían sido los primeros en acercarse después de que Marcos se fuera, trayendo una lasaña y ofreciéndose a ayudar con los niños si era necesario. Sofía se lo había agradecido, pero no había aceptado su ofrecimiento. Aceptar ayuda todavía se sentía como admitir el fracaso. Dentro, encontró a Javier jugando a videojuegos y a Lía haciendo los deberes en la mesa de la cocina. Papá no viene, dijo Lía sin levantar la vista. Lo sé. Me lo ha dicho Javier por mensaje. Sofía dejó sus papeles en la encimera. Hoy he tenido la reunión en el centro de formación. Javier pausó el juego y se giró. ¿Así que de verdad vas a volver a estudiar? Solo unos cursos para actualizar mi título, explicó Sofía. Luego podré volver a trabajar como fisioterapeuta. Pero, ¿quién va a estar aquí cuando volvamos del cole? Preguntó Lía, con la voz teñida de ansiedad. Era una pregunta justa, una con la que Sofía había estado lidiando ella misma. Durante 15 años, había estructurado toda su vida en torno a estar disponible para sus hijos. La idea de cambiar eso, incluso por necesidad, la llenaba de culpa. Lo resolveremos juntos, dijo Sofía, sentándose a la mesa.
quizás podáis ir a actividades extraescolares algunos días. Y yo intentaré organizar las clases y el trabajo en torno a vuestros horarios tanto como sea posible. Javier se volvió a su juego sin comentar nada. Lía solo asintió, pero Sofía pudo ver la preocupación en sus ojos. Esa noche, después de la cena, sonó el teléfono de Sofía. Era su hermana Elena. ¿Cómo van las cosas?, preguntó Elena, con el arrullo de su bebé de fondo. Sofía se encontró contándole a Elena la visita al centro, sus preocupaciones sobre el cuidado de los niños y sus miedos de volver a trabajar después de tanto tiempo. ¿Has pensado en pedir ayuda a papá y mamá?, sugirió Elena. Mencionaron que podrían venir de visita este verano. La idea de pedir ayuda económica a sus padres hizo que a Sofía se le oprimiera el pecho. Todavía no he llegado a ese punto, dijo. Quiero intentar resolver esto por mi cuenta primero. No hay nada de malo en necesitar ayuda, Sofía, dijo Elena con dulzura. Siempre has sido tú la que ayudaba a todos los demás. Después de colgar, Sofía abrió su portátil y creó una hoja de cálculo para el presupuesto. Recortó gastos sin piedad, la televisión por cable, la cuota del gimnasio que apenas usaba, el servicio de comida a domicilio. No sería suficiente a largo plazo, pero le compraría un poco más de tiempo. Mientras trabajaba, escuchó a Lía llorar suavemente en su habitación. Sofía cerró el portátil y fue hacia su hija, sentándose en el borde de la cama y acariciándole el pelo. Le odio, susurró Lía. ¿Por qué ya no quiere vernos? Tu padre te quiere, dijo Sofía, las palabras automáticas aunque una parte de ella quería estar de acuerdo con la ira de Lía. Solo que, está luchando por adaptarse a su nueva vida también. Pero tú nos sigues viendo todos los días, señaló Lía con la lógica infalible de una niña. Sofía no tenía una buena respuesta para eso. En su lugar, se tumbó junto a Lía, abrazándola hasta que se durmió. A la mañana siguiente, Sofía se despertó temprano y salió a correr, algo que no había hecho en años. Su cuerpo protestó al principio, con los músculos rígidos y los pulmones ardiendo, pero para cuando regresó a casa, se sentía más despejada que en semanas. Mientras preparaba el desayuno, se fijó en un folleto en la nevera que había ignorado durante meses. El centro cívico local buscaba personal a tiempo parcial para sus programas de verano. Por impulso, Sofía cogió el folleto y añadió el número de teléfono a su lista de tareas pendientes. Cuando llamó más tarde ese día, el director pareció interesado en su experiencia. De hecho, necesitamos a alguien que ayude con nuestras clases de gimnasia para mayores y el programa de natación de rehabilitación. Tu experiencia en fisioterapia sería perfecta, incluso sin una licencia activa. Concertaron una entrevista para la semana siguiente. No era una carrera, solo un paso temporal, pero era algo tangible. Una pequeña pieza del rompecabezas que encajaba en su sitio. Esa noche, mientras actualizaba su currículum para la entrevista, Sofía se dio cuenta de que había pasado un día entero sin llorar. No era mucho, pero como la carpeta, Nuevo Comienzo, en su escritorio, era un principio. El primer día de Sofía en el centro cívico fue como saltar a la parte más profunda de una piscina después de años evitando el agua. El director, Miguel, un exatleta universitario con una sonrisa fácil, le enseñó las instalaciones y le presentó al personal. La mayoría de nuestros participantes de gimnasia para mayores llevan viniendo años, le explicó mientras caminaban por la zona del gimnasio. Son un grupo muy unido, así que no te sorprendas si al principio son un poco distantes. Sofía asintió, intentando proyectar una confianza que no sentía. Sus pantalones negros y su polo azul, el uniforme no oficial que Miguel había sugerido, le resultaban extraños después de años de ropa informal de madre. Aún más extraña era la tarjeta de empleada enganchada a su camisa, con una foto tomada a toda prisa y su nombre impreso debajo. Su primera clase fue yoga en silla para mayores, una sesión suave diseñada para adultos mayores con movilidad reducida. Mientras los participantes entraban, Sofía sonreía y saludaba a cada uno, recibiendo sobre todo miradas curiosas a cambio. ¿Dónde está Silvia?, preguntó una mujer de pelo blanco y pintalabios rojo brillante, sentándose en una silla de la primera fila.
Silvia se mudó a Florida para estar más cerca de su hija, explicó Sofía, recordando lo que Miguel le había dicho. Soy Sofía, la nueva monitora. La mujer miró a Sofía de arriba abajo. Bueno, no parece que sepas mucho de artrosis, pero ya veremos qué tal se te da. Al final de la hora, Sofía se había ganado a la mayor parte del grupo con su conocimiento de movimientos respetuosos con las articulaciones y su enfoque paciente. La mujer del pintalabios rojo, que se presentó como Leonor, se quedó después de la clase. Tú has hecho esto antes, afirmó, más una observación que una pregunta. Era fisioterapeuta, admitió Sofía. Estoy trabajando para volver a colegiarme. Leonor asintió con aprobación. Ya era hora de que contrataran a alguien que sabe lo que hace. Mi marido hizo fisioterapia después de su ictus. Marcó toda la diferencia. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Sofía. ¿Eres nueva por aquí? No, llevo viviendo aquí 12 años. Solo, soy nueva en esto de volver a trabajar. Algo en el tono de Sofía debió de revelar más de lo que pretendía. La expresión de Leonor se suavizó ligeramente. Bueno, lo has hecho bien hoy. Nos vemos el jueves. No era exactamente una cálida aceptación, pero se sintió como una pequeña victoria. Las semanas siguientes adquirieron un ritmo. Sofía trabajaba por las mañanas en el centro cívico, hacía un curso online durante el horario escolar de los niños y estaba en casa cuando ellos volvían. El arreglo no era perfecto, todavía había comidas en el coche entre actividades, deberes hechos tarde por la noche y momentos en que la paciencia de todos se agotaba, pero se las estaban arreglando. Un jueves después de clase, Leonor se acercó a Sofía de nuevo. Mi grupo de artrosis se reúne para tomar un café después de clase los jueves. Deberías venir alguna vez. A Sofía le conmovió la invitación, pero negó con la cabeza. Gracias, pero tengo que ir a casa por mis hijos. Tráelos, dijo Leonor simplemente. En la cafetería tienen unas magdalenas muy buenas. Así que el jueves siguiente, Sofía envió un mensaje a Javier y Lía para que se reunieran con ella en el café de la esquina después del colegio. Se sorprendió cuando ambos aparecieron. Javier había estado cada vez más distante, pasando más tiempo con amigos y menos en casa. El grupo de artrosis había juntado varias mesas, con Leonor presidiendo en el centro. Cuando Sofía llegó con sus hijos, Leonor inmediatamente les hizo sitio. Atención todos, estos son el hijo y la hija de Sofía. Javier y Lía, ¿verdad? A Sofía le sorprendió que Leonor recordara sus nombres de las pocas veces que los había mencionado. El grupo acogió a Javier y Lía sin dudarlo. Un hombre, un maestro jubilado llamado Guillermo, entabló conversación con Javier sobre videojuegos, mientras que Lía se vio absorbida ayudando a otra mujer llamada Margarita con un proyecto de ganchillo que había traído. Sofía se recostó, observando con asombro cómo sus hijos se relajaban en compañía de estos mayores. Era la primera vez en meses que veía a Javier sonreír tan abiertamente o a Lía tan interesada en alguien fuera de su familia inmediata. Son buenos chicos, comentó Leonor, deslizándose en la silla junto a Sofía. ¿Están pasando por una mala racha? Su padre y yo nos estamos divorciando, dijo Sofía en voz baja, todavía encontrando difícil pronunciar esas palabras. Leonor no ofreció tópicos ni preguntas indiscretas. Simplemente asintió. Mi marido me dejó por su secretaria cuando nuestros hijos eran adolescentes. El clásico cliché. ¿Cómo te las arreglaste? Preguntó Sofía, genuinamente curiosa. Día a día. A veces hora a hora. Leonor removió su café pensativamente. Volví a dar clases. Encontré a estos vejestorios. Señaló alrededor de la mesa con una sonrisa. Me hice una nueva vida. La simple verdad de aquello, que la vida sigue, que se forman nuevas conexiones, que las heridas finalmente sanan, se posó sobre Sofía como una manta cálida. Cuando salían del café, Guillermo apartó a Sofía. Mi mujer dirige el departamento de fisioterapia del hospital comarcal. Siempre están buscando a gente buena. ¿Quieres que le hable de ti? Sofía se quedó momentáneamente sin palabras.
Yo, todavía no he reactivado mi licencia. ¿Y qué? Tienen puestos de técnico, funciones administrativas. Mete un pie en la puerta, haz contactos. Garabateó un nombre y un número en una servilleta y se la puso en la mano. Sin presiones. Solo una opción. De camino a casa, Lía iba dando saltos por delante mientras Javier caminaba junto a Sofía, inusualmente hablador sobre las historias de Guillermo sobre los inicios de la programación informática. Esa gente es bastante guay, dijo finalmente. Para ser viejos. Sofía sonrió. Lo son, ¿verdad? Ese fin de semana, Sofía llamó al número que Guillermo le había dado. La semana siguiente, tuvo una entrevista en el hospital comarcal para un puesto administrativo a tiempo parcial en el departamento de fisioterapia, uno que se adaptaría a su horario de clases y ofrecería ayuda para la matrícula de cursos relacionados con la sanidad. Cuando recibió la oferta de trabajo, la primera persona a la que llamó fue a Leonor. No sé cómo agradecéroslo a ti y a Guillermo, dijo. No nos des las gracias, respondió Leonor. Solo devuelve el favor algún día. El puesto en el hospital lo cambió todo. No solo económicamente, aunque el sueldo regular y los beneficios aliviaron las preocupaciones más inmediatas de Sofía. El mayor cambio fue en cómo se veía a sí misma, ya no solo era la exmujer de Marcos o la madre de Javier y Lía, sino Sofía Michei, capaz de valerse por sí misma. Esa noche, en la cena, compartió la noticia con los niños. Seguiré estando en casa cuando volváis del colegio la mayoría de los días, les aseguró. Pero puede que necesite vuestra ayuda con algunas cosas en casa. ¿Significa eso que ahora podemos tener un perro? Preguntó Lía esperanzada. Era una petición de largo recorrido que Marcos siempre había vetado. Sofía se rió. No nos adelantemos. Un gran cambio a la vez. Más tarde, mientras cargaba el lavavajillas, Javier se quedó en la cocina. «Mamá», dijo con vacilación. «Siento haber sido tan capullo últimamente». Sofía se volvió para mirar a su hijo, de repente sorprendida por lo alto que se había puesto. «No has sido un capullo. Has estado pasando por muchas cosas». «Tú también», señaló él. «Pero aún así, ya sabes, te estás encargando de todo». El simple reconocimiento le trajo lágrimas inesperadas a los ojos. «Lo intento», dijo. «Todos lo intentamos». Javier asintió, luego le dio un abrazo rápido y torpe antes de retirarse a su habitación. Esa noche, Sofía actualizó su carpeta, Nuevo Comienzo, añadiendo carpetas para, trabajo hospital, requisitos licencia, y, presupuesto. Mientras trabajaba, se dio cuenta de que el nudo de ansiedad que había vivido en su pecho desde que Marcos se fue se había aflojado. No había desaparecido por completo, pero ya no consumía cada uno de sus momentos de vigilia. No era tan ingenua como para pensar que el camino por delante sería fácil. Todavía habría días en los que todo parecería abrumador, en los que los malabares fallarían, en los que la realidad de su nueva vida golpearía con fuerza. Pero por primera vez, Sofía creía que podía manejar lo que viniera después, no solo sobrevivirlo, sino quizás incluso prosperar. 3 meses después de empezar su trabajo en el hospital comarcal, Sofía se había instalado en una nueva rutina. Su escritorio en la oficina administrativa del departamento de fisioterapia estaba decorado con fotos de Javier y Lía, una pequeña planta de Leonor y un calendario meticulosamente marcado con horas de trabajo, horarios de clase y las actividades de los niños. «Sofía, ¿tienes el expediente de Peterson?» La doctora Kaminsky, la jefa del departamento, se apoyó en el marco de la puerta. Raquel Kaminsky era una mujer enérgica y eficiente de unos 50 años que dirigía el departamento con precisión pero trataba a su personal con genuino respeto. «Aquí mismo», respondió Sofía, entregándole el expediente. «Y he programado su seguimiento para el próximo jueves como pediste». Raquel asintió con aprobación. «Realmente le estás cogiendo el truco a nuestros sistemas». «¿Cómo van tus clases?» «Bien. Acabo de aprobar mi curso de anatomía con un sobresaliente». Sofía no pudo evitar la nota de orgullo en su voz.
Estudiar después de que los niños se acostaran, a menudo hasta la medianoche, había sido agotador pero había valido la pena. No me sorprende. Tus instintos clínicos siguen siendo agudos. Raquel vaciló, y luego añadió, tenemos una vacante para un puesto de auxiliar de fisioterapia el mes que viene. Deberías presentarte. Sería más práctico mientras terminas tu recualificación. La oferta pilló a Sofía por sorpresa. Pero aún no tengo la licencia. No necesitas una licencia completa para el puesto de auxiliar. Solo tu experiencia y los cursos que estás haciendo ahora. Raquel se encogió de hombros. Piénsalo. El sueldo también es mejor. Después de que Raquel se fuera, Sofía se recostó en su silla, con la mente acelerada. Un puesto de auxiliar de fisioterapia sería un paso importante, más responsabilidad, más interacción con los pacientes y, como Raquel había señalado, mejor sueldo. Pero también significaría más horas y un horario menos flexible. En casa esa noche, lo sacó a relucir durante la cena. Tendría que reorganizar algunas cosas, explicó mientras pasaba la ensaladera. Puede que no esté en casa todos los días cuando volváis del colegio. Javier se encogió de hombros, con la boca llena de pasta. Tengo 15 años, mamá. Puedo cuidarme solo. ¿Y yo qué? Preguntó Lía, con el tenedor a medio camino de la boca. Podrías ir al programa de extraescolares algunos días, sugirió Sofía. O quizás la señora Rodríguez, la vecina, podría ayudar de vez en cuando. Su anciana vecina se había ofrecido repetidamente a cuidar de Lía si era necesario. O papá podría por fin dar la cara, murmuró Javier. Sofía le lanzó una mirada de advertencia. La relación de Marcos con los niños seguía siendo un punto delicado. Los veía fines de semana alternos, más regularmente ahora que en los primeros meses, pero seguía en gran medida desconectado de sus vidas diarias. Centrémonos en nuestros planes, dijo Sofía. Esta sería una buena oportunidad para mí. Más tarde, después de que Lía estuviera en la cama, Sofía encontró a Javier sentado en la encimera de la cocina con un cuenco de helado. Oye, dijo, cogiendo una cuchara y robándole un bocado. ¿Estás bien con todo esto? Javier levantó la vista de su teléfono. ¿Con todo qué? Los cambios. Yo trabajando más. Tú teniendo que ser más independiente. Se quedó en silencio por un momento. Es raro, dijo finalmente. Pero no raro en el mal sentido. Pareces, no sé. Diferente. ¿Diferente cómo? Más feliz, supongo. Aunque todo sea más difícil. Su observación la sorprendió. ¿Era más feliz? A pesar del estrés financiero, los constantes malabares de responsabilidades y el dolor persistente de su matrimonio fracasado. Lo consideró, luego asintió lentamente. Creo que sí. No todo el tiempo. Pero estoy en camino. Javier empujó su cuenco hacia ella, ofreciéndole los últimos bocados. Entonces, guay. Estamos guay. El lunes siguiente, Sofía presentó su solicitud para el puesto de auxiliar de fisioterapia. 2 semanas después, tras una entrevista con Raquel y el director de recursos humanos del hospital, le ofrecieron el trabajo. Empezaría en enero, después de las vacaciones de Navidad, dándole tiempo para ajustar su horario de clases y hacer arreglos para Lía. Diciembre trajo una nevada inusualmente intensa, convirtiendo su barrio en una escena invernal de postal. También trajo su primera Navidad como una familia dividida. Marcos había sugerido repartirse el día, la mañana con él, la tarde con Sofía, lo que parecía razonable hasta que anunció que traería a su nueva novia, Vanessa. Absolutamente no, había dicho Sofía con firmeza durante su llamada telefónica. Es demasiado pronto. Ha pasado casi un año, Sofía, había argumentado Marcos. Vanessa es parte de mi vida ahora. Los niños tienen que aceptarlo. Los niños necesitan tiempo para adaptarse a un cambio importante antes de que les lances otro. La Navidad ya va a ser bastante dura. Al final, habían llegado a un acuerdo. Marcos tendría a los niños en Nochebuena, solo,
y Sofía los tendría el día de Navidad. No era ideal, pero era la mejor solución que pudieron encontrar. La mañana de Nochebuena, Sofía estaba en la ventana viendo llegar el coche de Marcos. Javier y Lía cogieron sus bolsas de viaje, con los rostros una mezcla de emoción e incertidumbre. «Pasadlo bien», dijo Sofía, abrazándolos a ambos. «Os veo mañana por la mañana». Después de que se fueran, se quedó en la casa repentinamente silenciosa, luchando contra el impulso de volver a meterse en la cama. En cambio, se puso ropa de deporte y se dirigió al centro cívico, donde Miguel había organizado un entrenamiento navideño para el personal seguido de un almuerzo. La actividad física le ayudó a despejar la mente, y la compañía de sus compañeros de trabajo, ahora amigos, le impidió pensar en la casa vacía que la esperaba. Para cuando regresó a casa esa noche, se sentía más estable. Pasó la noche envolviendo los últimos regalos y preparando la comida para el día siguiente. Su presupuesto no había permitido regalos extravagantes, pero se las había arreglado para encontrar cosas que los niños apreciarían, unos auriculares nuevos para Javier y material de arte para Lía. La mañana de Navidad, Marcos dejó a los niños temprano. Entraron por la puerta llenos de historias sobre las actividades del día anterior y los regalos que habían recibido. Si habían conocido a Vanessa a pesar del acuerdo, no lo mencionaron, y Sofía no preguntó. El día fue más tranquilo que las navidades anteriores, pero no menos cálido. Abrieron regalos, jugaron a juegos de mesa y vieron películas navideñas. Por la tarde, Leonor pasó con galletas, seguida por sus vecinos Tomás y Carmen con un pequeño regalo para cada uno de ellos. ¿Ves?, dijo Lía mientras se despedían de los vecinos. Todavía tenemos gente que se preocupa por nosotros. La simple observación le hizo un nudo en la garganta a Sofía. Sí, la tenemos, asintió. Más de lo que me daba cuenta. A medida que se acercaba enero, trayendo consigo el nuevo puesto de Sofía y un nuevo semestre de clases, se encontró mirando hacia adelante en lugar de hacia atrás. El dolor de su divorcio no había desaparecido, pero se había convertido en una parte de su historia en lugar de su capítulo definitorio. Una tarde, mientras revisaba su calendario para el mes siguiente, Lía se asomó por encima de su hombro. «¿Tienes algo programado todos los días?», observó Lía. «¿Cuándo tienes tiempo para divertirte?». Sofía se rió. «Algunas de estas cosas son divertidas». «¿Cómo qué?». «¿Cómo?», Sofía escaneó el calendario. «Como mi café con Leonor los jueves. Y tu clase de arte los miércoles». Había inscrito a Lía en un programa extraescolar que coincidía con su propio turno de tarde. «Esa es mi diversión, no la tuya», señaló Lía. Tenía razón. Sofía se había centrado tanto en seguir adelante, en el trabajo, la educación y mantener a la familia funcionando, que había dejado su propio disfrute en suspenso. «Quizás necesito programar algo de diversión», admitió. «Mamá necesita diversión», anunció Lía a Javier cuando éste entró en la cocina buscando algo de picar. «Noticia de última hora», bromeó él, pero había afecto en su voz. «¿Qué tipo de diversión?». Sofía lo pensó. «Antes me encantaba hacer senderismo. Y leer libros que no fueran de texto. E ir a conciertos». «Pues haz esas cosas otra vez», dijo Javier, como si fuera la solución más obvia del mundo. Quizás lo era. Sofía añadió una nota a su calendario de enero: programar diversión. Se sentía a la vez tonto y significativo, un recordatorio de que reconstruir su vida significaba más que solo cumplir con las responsabilidades, también significaba redescubrir la alegría. Esa noche, tumbada en la cama, Sofía reflexionó sobre lo lejos que habían llegado desde aquellos primeros días devastadores después de que Marcos se fuera. Ya no solo estaban sobreviviendo, estaban creando algo nuevo. No era la vida que había planeado o esperado, pero cada vez más, era una vida que valoraba, una que había construido ella misma, pieza por pieza, elección por elección. El pensamiento la llevó al sueño, más pacífico que ansioso por primera vez en más tiempo del que podía recordar. La primavera llegó con un estallido de actividad. El nuevo puesto de Sofía como auxiliar de fisioterapia la mantenía más ocupada que nunca, pero encontraba el trabajo práctico profundamente satisfactorio.
cada interacción con un paciente le recordaba por qué había elegido este campo en primer lugar, la diferencia tangible que podía marcar en la recuperación de alguien, las relaciones construidas a través del cuidado constante. Su recualificación para la licencia avanzaba a buen ritmo. Había completado la mayoría de los cursos requeridos y había comenzado a acumular horas clínicas supervisadas. La doctora Kaminsky se había convertido en una especie de mentora, ofreciéndole orientación, ocasionalmente, ajustando horarios para ayudar a Sofía a equilibrar el trabajo y la educación. Un martes por la tarde, Sofía estaba ayudando a un hombre de mediana edad llamado David con una serie de ejercicios tras una operación de prótesis de rodilla. Era profesor de ciencias en un instituto, y habían entablado una buena relación en las últimas semanas. ¿Qué tal el dolor hoy?, preguntó Sofía mientras le guiaba en una suave flexión de rodilla. Mejor, David hizo una ligera mueca. Aunque eso es un término relativo. La recuperación no es lineal, le recordó Sofía. Unos días son mejores que otros. David asintió. Un poco como la vida, supongo. Detuvo su movimiento, estudiando su rostro. Suenas como si hablaras por experiencia. Sofía vaciló, luego asintió levemente. Divorcio, no cirugía. Pero sí, definitivamente un proceso de recuperación. Ah, dijo David, reanudando su ejercicio. Ya pasé por eso. Hace 4 años. Algo en su tono, no amargo, solo práctico, despertó la curiosidad de Sofía. ¿Se vuelve más fácil? Todo el mundo me dice que se vuelve más fácil. Se vuelve diferente, dijo pensativamente. Las aristas se suavizan. Construyes nuevos patrones. Finalmente, te das cuenta de que has pasado un día entero sin pensar en ello, y eso se siente como una victoria. Fue una de las respuestas más honestas que había recibido. No una positividad simplista ni advertencias nefastas, solo la simple verdad de alguien que había recorrido un camino similar. Al terminar la sesión, David mencionó un grupo de apoyo en el centro cívico. No es solo para recién divorciados. Algunos llevamos años lidiando con ello. Ayuda a compartir experiencias, consejos prácticos. Sin compromiso, pero podría resultarte útil. Sofía le dio las gracias y guardó la información, sin estar segura de si la usaría. Se las había estado arreglando sola, y la idea de sentarse en un círculo a compartir sentimientos con extraños le parecía incómoda. Ese fin de semana, Marcos recogió a los niños para su visita habitual. Mientras se iban, se quedó torpemente en la puerta. Sofía, quería que supieras, se aclaró la garganta. Vanessa y yo nos casamos en junio. La noticia la golpeó con una fuerza inesperada. No porque quisiera que Marcos volviera, esos sentimientos se habían desvanecido a medida que su ira y su dolor habían evolucionado hacia algo más parecido a la indiferencia. Pero la finalidad de aquello, la velocidad con la que él había reconstruido su vida mientras ella todavía estaba recomponiendo la suya poco a poco, le dolió. Enhorabuena, logró decir, orgullosa de que su voz se mantuviera firme. Nos gustaría que los niños formaran parte de la ceremonia, continuó él. Quería hablar contigo primero, asegurarme de que te parece bien. Sofía quiso reírse de lo absurdo de la situación. ¿Qué le pareciera bien? Por supuesto que no le parecía bien que sus hijos participaran en la boda de su padre con la mujer por la que los había dejado. Pero se tragó su reacción inicial. Creo que esa debería ser su decisión, dijo finalmente. Ya son lo suficientemente mayores para elegir. Después de que Marcos y los niños se fueran, Sofía se sintió inquieta, el piso de repente demasiado silencioso, demasiado vacío. Por impulso, sacó la información sobre el grupo de apoyo que David había mencionado. Había una reunión esa misma noche. El centro cívico estaba a medio llenar cuando Sofía llegó, sintiéndose cohibida y fuera de lugar. Reconoció a David inmediatamente, hablando con un pequeño grupo cerca de la mesa de café. Él la vio y la saludó con la mano. Sofía, me alegro de que hayas venido, dijo cálidamente. Déjame presentarte a algunas personas. El grupo era más diverso de lo que Sofía había esperado,
hombres y mujeres desde finales de los 20 hasta los 60, algunos recién separados, otros divorciados desde hacía años. Se reunieron en un círculo informal, y la facilitadora, una terapeuta familiar llamada Diana, comenzó con una ronda de presentaciones. Cuando le tocó el turno, Sofía se encontró compartiendo más de lo que había pretendido, no solo sobre el anuncio de la boda de Marcos, sino también sobre sus continuas dificultades para equilibrar el trabajo, los estudios y la crianza de los hijos. Las cosas prácticas las puedo manejar, admitió. Es el peso emocional lo que a veces me pilla por sorpresa. Varias personas asintieron en señal de comprensión. Una mujer llamada Teresa habló. Recuerdo sentir que lo estaba llevando bien, y entonces mi ex envió las invitaciones de boda, y lloré durante 3 días seguidos. No es que quisiera que volviera. Era más como, él había pasado al capítulo 2, y yo todavía estaba atascada en el epílogo del capítulo 1. La metáfora resonó en Sofía. Así es exactamente como se sentía, como si Marcos simplemente hubiera cerrado el libro de su matrimonio y comenzado una nueva historia, mientras ella todavía estaba procesando el final. Después de la reunión, David invitó a Sofía a unirse a algunos de ellos para tomar un café en una cafetería cercana. Ella dudó, consciente de que Lía estaba en una fiesta de pijama y Javier con amigos, lo que dejaba su noche inesperadamente libre. Probablemente debería irme a casa, dijo automáticamente, y luego reconsideró. En realidad, sí, un café estaría bien. La conversación durante el café fluyó con facilidad, tocando de todo, desde los desafíos de la coparentalidad hasta los desastres en las citas y las libertades inesperadas que conllevaba empezar de nuevo. Sofía se encontró riendo más de lo que lo había hecho en meses. Cuando la velada llegaba a su fin, David la acompañó a su coche. Me alegro de que hayas venido esta noche, dijo. Puede ser un buen recurso, especialmente en los puntos de inflexión. ¿Cómo cuando tu ex anuncia que se vuelve a casar? Preguntó Sofía con ironía. Exactamente como eso, David sonrió. O cuando te das cuenta de que tú misma estás lista para seguir adelante. Había una pregunta en sus palabras, sutil pero inconfundible. Sofía sintió un aleteo de algo, no exactamente nerviosismo, no exactamente emoción, sino una mezcla de ambos. No estoy segura de haber llegado a ese punto, dijo con honestidad. David asintió, con una expresión comprensiva en lugar de decepcionada. Es justo. No hay plazos para estas cosas. Dudó, y luego añadió, pero cuando estés lista, para una amistad o lo que venga después, me gustaría formar parte de esa conversación. La franqueza de su interés, combinada con su respeto por el proceso de ella, fue refrescante. Sin presiones, sin juegos, solo una comunicación clara. A mí también me gustaría, respondió Sofía, sorprendida de sentirlo de verdad. Durante las semanas siguientes, Sofía se encontró pensando en esa conversación, en la posibilidad de abrir otra puerta en su vida. Ella y David intercambiaron mensajes de texto ocasionales, principalmente sobre las reuniones del grupo de apoyo o bromas de fisioterapia. Era cómodo, poco exigente, pero con una corriente subterránea de potencial que la intrigaba y la intimidaba a partes iguales. Mientras tanto, la noticia del compromiso de Marcos había afectado a Javier y Lía de forma diferente a como Sofía había previsto. Javier, normalmente el más vocal en su ira hacia su padre, lo había aceptado encogiéndose de hombros. Lo que sea. No es que cambie nada para nosotros. Lía, por otro lado, se había disgustado. ¿Por qué está empezando una nueva familia? ¿Ya no le importa nuestra familia? Sofía había luchado por encontrar las palabras adecuadas. Tu padre siempre se preocupará por vosotros, dijo, esperando que fuera verdad. Esto no reemplaza lo que teníamos, es solo diferente. Diferente es una mierda, había declarado Lía, yéndose a su habitación dando un pisotón. Sofía no pudo discutir esa valoración. Un jueves por la tarde, mientras Sofía terminaba su turno, David apareció en la puerta del departamento de fisioterapia. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Sofía miró el reloj. Unos pocos. ¿Qué pasa? Hay una orquesta municipal tocando en el parque el sábado, dijo.
Concierto gratuito, muy informal. Me preguntaba si a ti y a tus hijos os apetecería venir conmigo. Mi hija Emilia también estará allí, tiene 13 años, un poco mayor que Lía. La invitación cogió a Sofía por sorpresa. No era exactamente una cita, incluir a los niños lo convertía más en una salida familiar. Pero era un paso más allá de sus interacciones casuales hasta ahora. Déjame que les pregunte, dijo. Pero suena bien. Esa noche, lo sacó a relucir en la cena. Un amigo del trabajo nos ha invitado a un concierto en el parque el sábado. Su hija también estará allí. ¿Qué tipo de amigo? Preguntó Javier inmediatamente, su radar adolescente para las situaciones de citas de los padres aparentemente en pleno funcionamiento. Un amigo del trabajo, aclaró Sofía, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban ligeramente. Se llama David. Es un paciente que también dirige el grupo de apoyo para divorciados al que he estado yendo. ¿Así que como un amigo o un posible novio? Insistió Javier. Javier, suspiró Sofía. Es solo un concierto en el parque. Como amigos. Con todos vosotros allí. Lía levantó la vista de su plato. ¿Su hija es maja? Todavía no la conozco, admitió Sofía. Se llama Emilia. Tiene 13 años. ¿Puedo llevar mi cuaderno de dibujo? Preguntó Lía, aparentemente satisfecha con esta mínima información. Por supuesto. Javier seguía observando a Sofía con los ojos entrecerrados. ¿Estás lista para eso? ¿Salir con gente y esas cosas? La franqueza de la pregunta la dejó desconcertada. Pero apreció su preocupación, el instinto protector que había detrás. No estoy segura, respondió honestamente. Pero creo que estoy lista para averiguarlo. ¿Os parece bien a vosotros dos? Javier lo consideró, luego asintió lentamente. Sí. Supongo que sí. Mientras no sea un capullo como papá. Javier, advirtió Sofía, aunque sin mucho énfasis. David es un buen hombre. Es solo un concierto. No nos adelantemos. Pero mientras recogía los platos de la cena, Sofía se encontró sonriendo ante la perspectiva del sábado. No era un nuevo comienzo dramático, solo una pequeña apertura, una oportunidad de explorar una faceta de sí misma que había dejado de lado durante su matrimonio y olvidado por completo durante los dolorosos meses posteriores a su fin. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió una sensación de posibilidad que se extendía más allá de la supervivencia, más allá de la reconstrucción de lo que estaba roto. Quizás había espacio en su vida cuidadosamente reconstruida para algo completamente nuevo. El sábado amaneció claro y cálido, un tiempo perfecto para un concierto al aire libre. Sofía pasó más tiempo de lo habitual decidiendo qué ponerse, optando finalmente por un vestido de verano informal que no se había puesto en años. Se sentía extraño preocuparse por su apariencia por razones más allá de la necesidad profesional. Mamá, estás muy guapa, dijo Lía cuando Sofía salió de su habitación. El simple cumplido le provocó un inesperado rubor de placer. Gracias, cariño. ¿Estáis listos los dos? Javier levantó la vista de su teléfono. Sigo sin entender por qué tenemos que ir a un rollo de orquesta. Son 2 horas al aire libre en un día agradable, le recordó Sofía. Y no te voy a dejar en casa solo jugando a videojuegos toda la tarde. Llegaron al parque y lo encontraron ya llenándose de familias extendiendo mantas sobre la hierba. Sofía escudriñó la multitud, de repente nerviosa. ¿Y si esto era un error? ¿Y si los niños no se llevaban bien? ¿Y si? Sofía. Por aquí. David saludó desde un lugar cerca de un gran roble, donde ya había colocado una manta y una pequeña nevera portátil. A su lado estaba una chica con el pelo oscuro y rizado, presumiblemente Emilia. Mientras se acercaban, Sofía sintió a Javier tensarse a su lado. Le apretó el hombro para tranquilizarlo. Sé tú mismo, le susurró. Nadie espera nada. David se levantó para saludarlos, con un aspecto informal y relajado con vaqueros y una camisa de botones.
Me alegro de que hayáis podido venir, dijo, y luego se dirigió a los niños. Vosotros debéis ser Javier y Lía. Esta es mi hija, Emilia. Emilia saludó con un pequeño gesto, pareciendo tan incómoda como Javier. Hola. Siguió un silencio incómodo, roto cuando Lía sacó su cuaderno de dibujo. ¿Te gusta dibujar? Le preguntó directamente a Emilia. El rostro de Emilia se iluminó. Sí. Aunque no se me da muy bien. A mí tampoco, se encogió de hombros Lía. Pero es divertido. ¿Quieres ver en lo que estoy trabajando? Y así de fácil, se rompió el hielo. Las dos chicas se instalaron en una esquina de la manta, con las cabezas inclinadas sobre el cuaderno de Lía, mientras Javier se sentaba a regañadientes en el otro lado, todavía aferrado a su teléfono como a un salvavidas. Gracias por invitarnos, dijo Sofía mientras se sentaba junto a David. Es bueno salir de casa. Me alegro de que hayáis venido, respondió él. Emilia estaba nerviosa por conoceros, pero parece que ya se está llevando bien con Lía. La orquesta municipal era sorprendentemente buena, tocando una mezcla de piezas clásicas y arreglos más contemporáneos. Sofía se encontró relajándose mientras la música los envolvía. A su lado, David era una presencia cómoda, lo suficientemente cerca para conversar, pero no tanto como para sugerir algo más que amistad. Durante el intermedio, David abrió la nevera y sacó bocadillos, fruta y galletas. Pensé que podríamos tener hambre, explicó. Nada especial. Has pensado más que yo, admitió Sofía. Iba a sugerir que compráramos perritos calientes del puesto de allí. Todavía podemos hacerlo si los niños prefieren, ofreció David. Emilia suele desconfiar de cualquier cosa que yo preparo. Pero los niños parecían contentos con la oferta de picnic, con Emilia y Lía todavía inmersas en su conversación y Javier gradualmente volviéndose más animado mientras David los sonsacaba con preguntas sobre el colegio y los videojuegos. Tu hijo es muy listo, comentó David mientras veían a Javier explicarle algo a Emilia, su habitual reserva olvidada en su entusiasmo por el tema. Me recuerda a mi hermano a esa edad, asimilándolo todo, procesándolo a su manera. Lo ha pasado mal con el divorcio, dijo Sofía en voz baja. Se lo tomó como algo personal, como si fuera un rechazo a nuestra familia en lugar de solo al matrimonio. David asintió. Emilia reaccionó igual. No me habló durante casi un mes después de que me mudara. Los niños a esa edad entienden lo suficiente como para sentirse heridos, pero no lo suficiente como para separarse de las decisiones de sus padres. No había juicio en su observación, solo experiencia compartida. Sofía se encontró contándole las dificultades de Javier en el colegio tras la separación, las sesiones de terapia que habían ayudado y sus preocupaciones sobre la próxima boda de Marcos. Quiero apoyar que formen parte de ella si es lo que quieren, explicó. Pero siento que me están pidiendo que facilite algo que les hace daño, y a mí también, si soy honesta. Las primeras veces siempre son las más difíciles, dijo David. Las primeras fiestas, los primeros cumpleaños separados, las primeras nuevas parejas. Con el tiempo se vuelve más fácil de manejar. Eso es lo que todo el mundo me dice, sonrió Sofía. Todavía estoy esperando que llegue la parte fácil. Bueno, ¿qué tal esto? ¿Es hoy más fácil de lo que habría sido un día similar hace 6 meses? Sofía consideró la pregunta. Hace 6 meses, la idea de sentarse en un parque con otro hombre, viendo a sus hijos interactuar con la familia de él, le habría parecido imposible, o demasiado doloroso, o demasiado complicado, o simplemente más allá de su capacidad para manejarlo emocionalmente. Sí, admitió. Hoy es más fácil. Diferente, pero más fácil. Así es como funciona, dijo David. No a saltos dramáticos, sino con pequeños pasos hacia adelante. Y un día te das cuenta de que has viajado más lejos de lo que creías posible. Después de que terminara el concierto, se quedaron un rato, reacios a romper el agradable ambiente. Emilia y Lía habían intercambiado números de teléfono y estaban haciendo planes para un futuro encuentro. Incluso Javier parecía relajado, ayudando a recoger los restos de su picnic. ¿Te gustaría ir a cenar alguna vez?
Preguntó David mientras caminaban hacia el aparcamiento. ¿Solo nosotros dos? La pregunta fue directa pero amable, dejándole espacio para negarse sin incomodidad. Me gustaría, respondió Sofía, sorprendiéndose de lo fácil que le salió la respuesta. Esa noche, después de que los niños estuvieran en la cama, Sofía llamó a su hermana Elena. No habían hablado mucho últimamente, el bebé de Elena era ahora un niño pequeño que la mantenía constantemente ocupada, y el apretado horario de Sofía dejaba poco tiempo para largas conversaciones. Creo que hoy he tenido una cita, dijo Sofía después de que se pusieran al día con las noticias familiares. Bueno, más o menos. Estaban los niños, y su hija, así que quizás técnicamente no sea una cita. Cuéntamelo todo, exigió Elena. ¿Quién es? ¿Dónde lo conociste? ¿Te gusta? Sofía describió a David, el grupo de apoyo, su conexión laboral y el concierto. Suena agradable, dijo Elena cuando Sofía terminó. Agradable normal, no demasiado bueno para ser verdad. Es agradable, asintió Sofía. Y sí, agradable normal. Tiene su propia vida, sus propios problemas. No busca a alguien a quien salvar o por quien ser salvado. Eso es un alivio después de... Marcos, observó Elena. Marcos siempre había presentado a Sofía como su salvadora o su carga, dependiendo de su humor. No me estoy precipitando en nada, le aseguró Sofía. Pero sienta bien conectar con alguien que entiende por lo que he pasado. Te mereces eso, dijo Elena con firmeza. Y más. La semana siguiente trajo una serie de desafíos que pusieron a prueba el recién descubierto equilibrio de Sofía. Primero, su coche se averió, requiriendo reparaciones costosas que estiraron su cuidadoso presupuesto al límite. Luego, Lía cogió la gripe, obligando a Sofía a faltar 2 días al trabajo para cuidarla. Finalmente, recibió un correo electrónico del abogado de Marcos solicitando una reunión para discutir modificaciones en el acuerdo de custodia, antes de su boda. Para el viernes, Sofía estaba agotada y nerviosa. Había reprogramado su primera cita oficial con David 2 veces, sintiéndose culpable pero aliviada cuando él respondió con comprensión en lugar de frustración. La reunión con Marcos y su abogado estaba fijada para el lunes por la mañana. Sofía había decidido no contratar a su propio abogado, un gasto que no podía permitirse, pero había pasado horas investigando derecho de familia y preparando sus argumentos. Aún así, la perspectiva de enfrentarse a Marcos al otro lado de una mesa de conferencias, posiblemente peleando de nuevo por los niños, la llenaba de pavor. El domingo por la noche, mientras repasaba sus notas por última vez, sonó su teléfono. Era David. Sé que has tenido una semana dura, dijo. Pensé en llamar para ver cómo estabas. El simple gesto, llamar para preguntar cómo estaba en lugar de cuando podían reprogramar, pilló a Sofía por sorpresa. Se encontró contándole sobre la próxima reunión, sus preocupaciones financieras y sus temores sobre lo que Marcos podría estar planeando. ¿Quieres que vaya contigo?, ofreció David. No como algo oficial, solo como apoyo moral. Podría esperar fuera. La oferta era tentadora. Gracias, pero creo que esto es algo que necesito manejar yo misma, dijo Sofía. He dejado que Marcos imponga las condiciones durante demasiado tiempo. Es hora de que me mantenga firme. Respeto eso, respondió David. Pero la oferta sigue en pie si cambias de opinión. Después de colgar, Sofía se dio cuenta de que se sentía más ligera, más segura. No porque David hubiera ofrecido una solución, sino porque había escuchado sin juzgar y había respetado su decisión de manejar las cosas a su manera. El lunes por la mañana, Sofía se vistió cuidadosamente con su atuendo más profesional, un traje de falda azul marino que había comprado para entrevistas de trabajo. Dejó a Lía en el colegio y luego condujo hasta el edificio de oficinas del centro donde tenía su despacho el abogado de Marcos. En el vestíbulo, respiró hondo, enderezó los hombros y se dirigió al ascensor. Fuera lo que fuera que quisiera Marcos, estaba preparada para defenderse a sí misma y a sus hijos. No desde un lugar de ira o amargura, sino desde la fuerza que había construido día a día durante el último año.
La recepcionista la dirigió a una sala de conferencias donde Marcos ya estaba esperando, junto con su abogado, para sorpresa de Sofía, Vanessa. Verlos juntos, un frente unido al otro lado de la mesa, la desequilibró momentáneamente. Gracias por venir, Sofía, comenzó el abogado de Marcos sin rodeos. Queríamos discutir algunos ajustes en el calendario de visitas a la luz de los próximos cambios en el hogar de Marcos. Sofía escuchó mientras esbozaban una propuesta que en realidad reduciría el tiempo de Marcos con los niños, menos fines de semana, no más cenas los miércoles por la noche, mientras añadía un periodo de vacaciones de una semana 2 veces al año. No lo entiendo, dijo Sofía cuando terminaron. ¿Queréis ver a los niños con menos regularidad? Marcos y Vanessa intercambiaron miradas. Estamos planeando trasladarnos a Madrid después de la boda, explicó Marcos. La empresa de Vanessa la traslada, y yo puedo trabajar a distancia. Las visitas regulares no serán prácticas, pero podemos tener periodos más largos juntos durante las vacaciones escolares. La noticia golpeó a Sofía como un golpe físico. ¿Te mudas a 3 horas de distancia y no pensaste en discutir esto conmigo primero? ¿O con Javier y Lía? Por eso estamos aquí ahora, intervino suavemente el abogado de Marcos. Para llegar a un acuerdo que sirva a los intereses de todos. ¿Los intereses de todos? Repitió Sofía, su voz elevándose ligeramente. ¿Qué pasa con el interés de los niños en tener a su padre presente en sus vidas de manera consistente? Javier empieza el instituto el año que viene. Lía tiene sus recitales de baile y clases de arte. Necesitan estabilidad, no una paternidad estilo vacaciones unas pocas veces al año. Marcos tuvo la decencia de parecer incómodo. Es una oportunidad profesional que no podemos dejar pasar. Los niños lo entenderán. ¿Cómo entendieron por qué te fuiste en primer lugar? Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Respiró hondo, recuperando la compostura. No estoy tratando de ser difícil. Pero este es un cambio importante que afecta a su bienestar emocional, no solo un problema de horarios. La discusión continuó durante casi 1 hora, volviéndose cada vez más tensa. Sofía se mantuvo firme en varios puntos, los niños necesitarían videollamadas regulares, no solo mensajes de texto, Marcos tendría que volver para eventos importantes, no solo esperar que los niños viajaran hasta él, y la ayuda económica tendría que ajustarse para tener en cuenta el cuidado infantil adicional que Sofía ahora requeriría. Al final, habían llegado a un acuerdo provisional con el que Sofía podía vivir, aunque le dolía el corazón por lo que esto significaría para Javier y Lía. Mientras terminaban, Vanessa se dirigió directamente a Sofía por primera vez. Quiero que sepas que me preocupo por tus hijos, dijo torpemente. No estoy tratando de reemplazarte ni de llevármelos. Sofía estudió el rostro de la mujer más joven, tratando de ver más allá de sus propios sentimientos complicados. Necesitan consistencia, dijo finalmente. Promesas cumplidas. Contacto regular. ¿Puedes ayudar a que eso suceda? Vanessa asintió solemnemente. Lo intentaré. No era todo lo que Sofía quería, pero era algo, un reconocimiento de sus preocupaciones, un pequeño puente sobre el abismo de la desconfianza. Fuera del edificio, Sofía se sentó en su coche durante varios minutos, procesando lo que acababa de suceder. Su vida cuidadosamente reconstruida necesitaría ajustarse de nuevo. Los niños necesitarían apoyo durante otra transición. Pero a diferencia de 1 año atrás, Sofía no se sentía abrumada por estos desafíos. Tenía recursos ahora, fuerza interior, sistemas de apoyo prácticos y la confianza que provenía de haber navegado ya por aguas difíciles. Cogió su teléfono y llamó a David. ¿Estás libre para cenar esta noche? Le preguntó cuando contestó. Me vendría bien buena compañía. Estoy libre, dijo él. ¿Todo bien? No del todo, admitió Sofía. Pero lo superaré. Siempre lo hago. Mientras se alejaba, Sofía se dio cuenta de que esta era quizás la lección más importante del último año, no que la vida se volvería más fácil, sino que ella se había vuelto más fuerte. Cada desafío, cada contratiempo, cada pequeña victoria había construido una resiliencia que no sabía que poseía.
Lo que viniera después, con Marcos y su nueva familia, con su carrera, con David, o con los 100 otros desconocidos que esperaban en el futuro, Sofía lo enfrentaría no como una víctima de las circunstancias, sino como la arquitecta de su propia vida.